COVID no se ha ido. La pandemia no ha terminado. Cuidémonos con 4 acciones puntuales: uso de la mascarilla, lavado de manos, estar en lugares ventilados y, por supuesto, vacunarnos. 4 sencillas acciones porque la pandemia aún no termina. Cuidémonos entre todos. Boletín El Detallista del mes de abril. Nuevo gobierno. Comentario: ¿qué nos espera? Capacitaciones. Comercial: evite estafas. Desarrollo sostenible: se encienden las alarmas. Actualidad: la ruta de trabajo en la Asamblea Legislativa. Conozca: cerrando brechas, igualdad entre hombres y mujeres. Los sesentones, negocios de segunda generación. Infórmese y participe. Actividades de este año. Convenios: protección, seguridad y confianza. Y todo esto gracias a nuestros patrocinadores. Redes sociales de la Cámara Nacional de Comerciantes, Detallistas y Afines. Facebook: Cámara de Detallistas Costa Rica. Página web: www.canacodea.org. Y WhatsApp: 88 18 17 23. Hola amigos y amigas, bienvenidos a Café Detallista. Este 5 de abril ya ha pasado un par de días después de las elecciones del domingo y hoy nos encontramos más adelante con el director ejecutivo de la Unión Costarricense de Asociaciones y Empresas Privadas, vamos a estar UCAEP, con el director ejecutivo de la Unión de Cámaras, don Jorge Araya, quien nos va a hacer una exposición sobre lo que fue este proceso electoral y lo que viene de cara a los próximos 4 años, de aquí al 2026. Nosotros también tenemos alguna información que tiene que ver con las actividades que desarrolla la Cámara de Detallistas. Vamos con nuestra directora ejecutiva, doña Olga Vargas, quien nos informa precisamente sobre los eventos que tenemos este 2022. Gracias. Adelante, Olga. Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes a Jorge y a Gerardo, que nos acompañan acá en la transmisión de este Café Detallista del día de hoy. Y bienvenidos a quienes nos acompañan a través del Facebook Live Cámara de Detallistas Costa Rica. Sí, vamos a aprovechar estos minutitos para hacerles un recordatorio de las actividades que tenemos programadas para este mes de abril y para el mes de mayo que se nos avecina. Recordarles a nuestros afiliados que el 28 de abril tendremos una charla de capacitación con el tema los pagos parciales en el impuesto a la renta, quiénes tienen que pagarlos y cuándo. Esta charla va a ser desarrollada por especialistas de la firma Grant Thornton, así es que están cordialmente invitados para el jueves 28 de abril a partir de las 5 de la tarde
a través de la plataforma Zoom, y para esto se requiere que hagan una inscripción previa llamando al teléfono 2253-2625 o al WhatsApp 8818-1723. Llamando, inscribiéndose, ya se garantizan su espacio. Y también recordarles que en el mes de mayo tenemos la celebración del Día del Detallista, el cual es el tercer domingo del mes de mayo por decreto. Así es que para el 15 de mayo estamos preparando una actividad muy especial para nuestros afiliados, la cual se transmitirá también a través del Facebook Cámara de Detallistas Costa Rica, y que va a tener una serie de actividades de entretenimiento, una serie de rifas, premios para quienes se conecten, para quienes participan también de este café detallista y de las charlas que tenemos programadas para los próximos días. Y por supuesto que todas estas actividades son gratuitas para los afiliados, gracias al apoyo de las empresas que podemos ver acá en pantalla: British American Tobacco, Cinta Azul, Coca-Cola, Compañía de Galletas Pozuelo DCR, de Masa, Dos Pinos, el Grupo Numar, Philip Morris Costa Rica, Pasta Roma y Sigma Alimentos. Así es que agradecemos mucho el apoyo y el compromiso que estas empresas proveedoras del sector tienen con todos nuestros afiliados y el detallismo en general, y realmente los invitamos para que nos acompañen en todas estas actividades que tenemos para ustedes. Muchas gracias, Olga. Y nosotros nos vamos a nuestro comentario detallista, que nos enseña que tenemos que socar todos los próximos 4 años. Los problemas económicos derivados de la pandemia, la asfixiante corrupción y el inoperante Estado costarricense nos obliga a todos los ciudadanos a cerrar filas para enmendar la situación. Pasadas las elecciones, donde participaron 24 partidos políticos y con una asamblea legislativa donde nadie tiene mayoría, debemos hacer un esfuerzo adicional de diálogo, sacrificio común y tolerancia. No podemos dejar que por revanchismos o cálculos políticos la democracia costarricense se vaya por el excusado y terminemos como otras naciones latinoamericanas con dictaduras electorales. El nuevo presidente manifestó su apertura a dialogar y negociar y señaló que se va a producir una revolución sin sangre en Costa Rica, que va a permitir el desarrollo empresarial como base de nuevos empleos de calidad. Igual lo hace ver en reducir costo de la vida, modernización del sistema educativo y en un alto a la corrupción. Definitivamente hablamos de una revolución por los intereses encontrados a niveles políticos y económicos. El problema es que la gente participó mayoritariamente y votó en contra de Figueres o en contra de Chávez, y no a favor de sus planes de gobierno. Y el abstencionismo fue de un 42% aproximadamente. Rodrigo Chávez y sus más de 1,000 funcionarios de nombramiento en el aparato estatal inquietan porque serán reclutados como en una empresa privada para hacer trabajos puntuales que requieren sensibilidad social y económica, destrezas no necesariamente académicas. Pese a toda duda, hay que apoyar al nuevo gobernante, porque es el presidente de los costarricenses y busca hacer lo que partidos tradicionales, incluyendo el Acción Ciudadana de Otón Solís, no lograron. Muy importante, amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, tomar partido. Ahora sí, todos tenemos que tomar partido, ya no por Liberación Nacional, por Progreso Social Democrático, sino que tenemos que tomar el partido de Costa Rica, ponernos la camiseta de costarricenses y todos juntos trabajar en pos del mejoramiento, de la reconstrucción que requiere el país, sobre todo después de esta pandemia que ha sido prácticamente un azote en los últimos 2 años y que ha prácticamente derrumbado no solamente la economía nacional, sino la economía de todo el mundo. Y tenemos que ser positivos. Por eso, don Gerardo Araya, presidente de la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas, nos brinda su visión en torno a toda esta situación que estamos viviendo hoy, 5 de abril de 2022. Adelante, don Gerardo.
Muchas gracias, Mariano. Muy buenas tardes, Jorge, nuevamente. Gracias por asistir a nuestra convocatoria. Usted es una persona eh, en una parte muy importante en la UCAEP como director ejecutivo de esta Unión de Cámaras. Olga, Melissa, y a todos los amigos detallistas que nos están viendo a través del Facebook Live. De verdad que nosotros en Cámara de Detallistas desde hace prácticamente un mes, parte de la junta directiva y el personal administrativo vienen insistiendo mucho en lo que el domingo pasado se presentaran a voto. Como Cámara no podíamos decir a uno ni a otro, pero sí impulsamos que se hiciera el esfuerzo, que se sacara el tiempo, que tomáramos, que aprovecháramos de eso que todos los costarricenses tenemos derecho, el derecho al voto. Que como dice Mariano, dice por ahí, también muchos países del mundo desearían tener la democracia que todavía nosotros manejamos y que podemos escoger libremente a nuestros presidentes sin represiones y sin ningún tipo de problemas en las calles. Más bien lo vemos como una fiesta. Así es que en Cámara durante el último mes nos dimos a la tarea de estar de estar tratando de influenciar a la gente para que fuera a dar su voto. Ya pasó el domingo, ya tenemos un ganador. Ya tenemos un presidente nuevo que va a empezar a partir del 8 de mayo. Muy bien lo está diciendo el señor. Ahora hay que quitar la bandera de la casa y agarrar la bandera de Costa Rica. Eso estoy totalmente de acuerdo, totalmente. Nosotros como Cámara, que estamos también en UCAEP, tuvimos la oportunidad de tener a los diferentes candidatos a la presidencia en debates, así como tuvimos los dos últimos para la segunda ronda también. Entonces fue algo muy llamativo, muy bonito, muy enriquecedor, porque por lo menos en los dos debates que hubo en UCAEP no se dio tanto confrontamiento, sino que se habló realmente de las cosas que el sector privado necesita. Pero para eso es que traemos a Jorge aquí, porque él, como director ejecutivo de UCAEP, fue el que estuvo haciéndole las consultas a cada uno de esos candidatos los 2 días diferentes que estuvieron en debate. Así es que él, con su amplia experiencia, porque como economista también, conoce gran cantidad de la situación y lo que el país realmente requiere, lo que necesitamos y lo que el sector privado necesita para poder poner a Costa Rica en marcha, porque el dinero, la parte, todo lo que son impuestos sale del sector privado de Costa Rica. Así es que Jorge, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y no sé si Mariano tiene otra intervención o va a entrar usted directamente. Muy buenas tardes. Gracias, don Gerardo, presidente de la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas. Y bueno, como dice don Gerardo, don Jorge Araya, director ejecutivo de la Unión de Cámaras, le tocó manejar 2 mesas redondas, 2 conversatorios con los candidatos a la presidencia. Nosotros los vimos, don Jorge, y bueno, primero buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, don Gerardo, Mariano, Olga, Melissa, muchas gracias y todas las personas que siguen la transmisión. Muchas gracias por la invitación. Para mí, para la Unión de Cámaras, es un honor poder acompañarles. Muchas gracias. Decía yo que a usted le tocó coordinar esos conversatorios, sentarse a la par o al frente o al lado de cada uno de los candidatos, José María Figueres y Rodrigo Chávez. Nosotros vimos esos conversatorios y en realidad vimos cómo se manejó muy pausadamente y muy amigablemente, por así decirlo, con don José María Figueres. Sin embargo, la percepción nuestra en el conversatorio con don Rodrigo Chávez fue de un poquito tensión por la forma tajante como Rodrigo Chávez es. Sin embargo, con usted, don Jorge, se presentó muy respetuoso y a diferencia de debates incluso que tuvo o conversatorios que tuvo o entrevistas que tuvo en algunos medios de comunicación, él trató de contestar y dar respuesta mucho a los temas que ahí se plantearon. Vimos también cómo en algún momento se presentó algún intercambio de palabras, un diálogo con algunos miembros del sector agropecuario, don Juan Rafael Lizano, y bueno, fue muy interesante ver eso. Desde la perspectiva suya, Jorge, ¿cuál es la opinión que usted le merece, digamos,
ese candidato, esa persona que usted tuvo al frente y que estuvo contestando las preguntas del sector privado de alguna u otra manera, con algo que yo le aporto, que fue lo que yo vi viendo el conversatorio, ¿verdad? Entonces, quisiéramos esa impresión suya, porque esto es importante de cara a los próximos 4 años, porque don Rodrigo Chávez va a ser o es ya el presidente de Costa Rica. Adelante, don Jorge. Muchas gracias, Mariano. Bueno, en primer lugar, la Unión de Cámaras se ha puesto a las órdenes del señor presidente electo, el señor Rodrigo Chávez. Nosotros somos un sector propositivo. Las cámaras que integran la Unión de Cámaras son parte de, de ese sector que está siempre dispuesto a ayudar a nuestros gobernantes, a nuestros jerarcas. Y en ese sentido, la Unión de Cámaras ha estrechado la mano justamente para extenderle y darle al señor presidente electo toda nuestra colaboración. Tuve el honor de poder dirigir 2 conversatorios, uno con don José María Figueres, otro con don Rodrigo Chávez, don Rodrigo el 17 de marzo, con don José María el 11 de marzo, una semana antes. Como usted bien señala, Mariano, ambos candidatos, yo rescato de ambos en su momento su disposición a escuchar. Una de las preguntas que nosotros le hacíamos a ambos y en relación a un comentario que se hacía dentro de la introducción de este café detallista del día de hoy, es que ya no hay mayorías en la Asamblea Legislativa, sino que hay minorías. Todas las fracciones legislativas son minorías y se requiere de acuerdos multipartidistas para poder tener y avanzar en las agendas legislativas. Bueno, don Rodrigo es un presidente que llega con 10 diputados, don José María en ese momento pues tenía 19 diputados electos, el Partido de Liberación Nacional, ambos iban y necesitan necesariamente, hablo en pasado porque fueron conversatorios que se hicieron hace ya casi un mes, iban a necesitar de mucho diálogo y muchas herramientas que nos ayuden a encontrar soluciones a los problemas que tenemos como país. Dichosamente, eso lo puedo rescatar de ambos. Estaban dispuestos a escuchar al sector empresarial, estaban dispuestos a utilizar herramientas de diálogo social con el sector productivo, a escucharnos y atender también las necesidades que tenemos como sector, que son necesidades múltiples, ¿verdad? Que van desde temas que tienen que ver con la informalidad, con la competitividad, la estabilidad macroeconómica, la reforma del Estado, el crédito productivo, el diálogo social, entre otros temas que realmente pusimos en ese momento sobre la mesa y que dichosamente, pues escuchamos propuestas de ambos lados que son propuestas muy integradoras con la visión que tiene el sector productivo. Ustedes mismos lo mencionaron al inicio, don Gerardo, el 85% del empleo que se produce en Costa Rica es empleo que nace en el sector privado. Y además, el 60% del empleo es ese empleo que se crea en las MIPYMES, ¿verdad? Y qué mejor manera, qué mejor forma de hablarle a las MIPYMES y que no sea a través de la Cámara de Comerciantes Detallistas, que es una cámara que lleva en su ADN el tema de la pyme, ¿verdad? Y de la MIPYME en Costa Rica, que son la base de nuestro empleo. 60% del empleo en Costa Rica es creado por las MIPYMES y el 97% de nuestras empresas son MIPYMES. Entonces, con eso en mente, creo que ambos candidatos están anuentes a escuchar al sector, pero no solo escucharlo, sino también a llegar a un diálogo productivo que decante en algo, ¿verdad? Porque dialogar por dialogar, de tanto en tanto, creo que es muy positivo, pero necesitamos llegar a acuerdos y hay cosas que son urgentes y que debemos atender de manera urgente. Bueno, precisamente tal vez podemos hacer, don Jorge, un repaso de los diferentes sectores: agricultura, sector industrial, comercial, servicios, construcción, transportes, turismo, tecnologías. Tal vez podemos, a través suyo, conocer todos los que estamos aquí en este café detallista, cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas, cuáles son las prioridades que tienen estos diferentes sectores y que deben ser atendidos en este nuevo gobierno
y durante los próximos 4 años, y no solamente por el Poder Ejecutivo, sino como usted lo mencionaba, con esa atomización legislativa que en este momento hay, donde todos son minorías, definitivamente se requieren consensos y va a ser muy importante el liderazgo de la Unión de Cámaras precisamente para tratar de ordenar un poco las cosas. Adelante. Gracias, Mariano. Claro que sí. Vamos a ver, yo creo que todos los sectores, en términos muy generales, buscan lo mismo, ¿verdad? Que se mejore la competitividad del país, pero teniendo siempre claro algo. Nosotros el país fue el primer país del mundo en adherir los objetivos del desarrollo sostenible a través de un acuerdo múltiple. El sector empresarial costarricense fue el primer sector del mundo en integrar el acuerdo de los objetivos del desarrollo sostenible. Uno de esos objetivos del desarrollo sostenible, el número 8 específicamente, es el que habla del trabajo decente. Probablemente es para el sector productivo el objetivo más importante y más en la coyuntura en la que nos encontramos en este momento, que es una coyuntura de un nivel muy alto de desempleo, un desempleo que afecta principalmente a las mujeres y a los jóvenes, que son poblaciones que se han quedado excluidas de la generación de empleo en nuestro país en los últimos años, y para el sector productivo el tema de poder generar más y mejores empleos es fundamental. Hoy entendemos que nuestra población ve como una de sus principales inquietudes es el desempleo. Entonces, para poder generar más empleo, los sectores a nivel general, de manera transversal, solicitan algunas medidas que permitan esa ampliación de la base, ese aseguramiento de los trabajadores o de las empresas, ese paso a la economía formal que es importante, pero pasa por algunas medidas. Voy a tocar algunas. Por ejemplo, en términos legislativos, hay, por ejemplo, proyecto de ley para las jornadas excepcionales de trabajo. Esto lo que va a permitir es, por ejemplo, que las personas se puedan amoldar a nuevas jornadas. Recordemos que el mundo del trabajo ha cambiado. Hoy tenemos leyes laborales que datan de hace 70, 80 años, cuando las realidades laborales eran otras. Y hoy el mundo del trabajo cambia todos los días y cambia frente a nuestros propios ojos. Pero nuestra legislación no responde en la velocidad en que el sector productivo requiere, y eso pues nos aleja en alguna medida y nos resta competitividad. Las jornadas excepcionales es un proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea Legislativa que permitiría, por ejemplo, la jornada 4-3, que las personas puedan trabajar 4 días, descansar 3 y utilizar más tiempo incluso para poder formarse, estudiar, etcétera, pasar más tiempo con sus familias. No aplica para todos los sectores, por supuesto, pero creo que es uno de esos primeros pasos fundamentales para poder incentivar la generación de empleo, pero además irnos modernizando en cuanto a marco regulatorio del tema de empleo. Otro de esos temas, Mariano, Gerardo y amigos, tiene que ver con el tema de la informalidad. En Costa Rica, casi 46% de la actividad económica es informal. Es decir, que no cotiza la caja o está a la sombra de las municipalidades, a la sombra del Ministerio de Hacienda, por múltiples razones. Pero una de esas principales razones es porque es muy caro ser formal. Es realmente caro poder cumplir con todas las cargas fiscales, parafiscales, etc. Y nosotros en la oficina, en UCAEB, hemos hecho estudios. Por ejemplo, hace algunos años, hace 3 o 4 años, hicimos la primera encuesta nacional de empresas sostenibles, donde entrevistamos a 1,200 empresas. De esas 1,200, 200 que eran informales, les preguntamos cuánto tiempo tienen de ser informales. Casi la mitad de esas empresas nos dijeron, tengo más de 15 años de ser informal. Eso lo que quiere decir es que la informalidad se enquista en alguna forma en las empresas. No hay un incentivo para ser formal, porque es caro, porque hay muchos trámites, porque ya me acomodé a la situación en la que estoy, porque no me conviene ser formal. También hay algunas de esas cosas que se dan. Pero lo cierto del caso es que nuestra economía, nuestro Estado Social de Derecho está descansando solamente sobre el 55% de las empresas que sí son formales, o el sector productivo que sí es formal, que sí paga sus cargas sociales, que sí paga sus impuestos, que sí es visible ante las municipalidades y demás. Y eso no es justo, porque no es sostenible. Es lo que nosotros hemos muchas veces señalado, de que cuando se aumentan las cargas sociales, es lo más fácil
para el operador, para las instituciones como la Caja. ¿Por qué? Porque tienen una base de gente que ya está ahí, entonces es como ir a pescar en una pecera, ¿verdad? Es muy fácil porque todos están ahí y ya sé a quién recurrir y ya sé cómo voy a entrar. Entonces, aquí se trata más bien es de ver de qué forma podemos integrar a los que están fuera de la pecera e incorporarlos a la formalidad. Entonces, en este sentido, como incluso representante que soy del sector empresarial en la junta directiva de la Caja del Seguro Social, hay dentro de la institución una responsabilidad muy grande por permitir un mayor aseguramiento de los trabajadores, tanto los independientes como las empresas. De hecho, cerca del 90% de los trabajadores independientes de Costa Rica, esto es una cifra realmente impresionante, el 90% de los trabajadores independientes es informal, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Eso quiere decir que no hay ningún incentivo para los trabajadores independientes de formalizarse por varias razones. Una de ellas es que la institución, si usted se acerca a la Caja, lo más posible es que la institución le diga desde cuándo está operando su negocio o desde cuándo está operando su actividad como independiente. Bueno, desde tantos años para atrás, ok, vengo y prácticamente eso significa cerrar una actividad o cerrar una empresa para cualquier persona. Entonces nosotros hemos venido poniendo el dedo sobre la llaga en la necesidad de que para los trabajadores independientes de manera particular se utilice la prescripción de las deudas a 4 años. Hoy la institución, la Caja del Seguro, puede echar para atrás hasta 17 años si así lo quisiera. Desde el 2005, que es cuando nació el régimen de los trabajadores independientes en la institución, la inspección de la Caja puede básicamente irse hasta el 2005, averiguar si usted estaba inscrito, si usted estaba cotizando y hacer planillas adicionales y reclamar este tipo de cosas. 17 años, eso es impensable, eso es contra toda lógica económica, porque lo más sensato es que cualquier persona decida no acudir a la institución. Entonces, nosotros hemos basado nuestros criterios en relación a criterios de la Sala Constitucional que establecen que las cuotas de la seguridad social son cargas para fiscales, y al ser cargas para fiscales les podría cobijar el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, donde se establece que la prescripción es de 4 años y no de 10, que incluso es lo que hoy se maneja dentro de la Caja, aunque los inspectores se pueden echar para atrás 17 años, como bien les expliqué. Aunque le cobren los últimos 10, pueden hacerlo hasta 17 para atrás. Pero eso no es sostenible y no va a permitir que la gente se asegure, que la gente entre a la formalidad. De hecho, hay varios proyectos de ley en la Asamblea Legislativa. De hecho, hoy miércoles 5 de abril, está en la corriente legislativa para revisarse el expediente 21.522, que es un expediente que se presentó para la condonación de las deudas de trabajadores independientes con la Caja, y está por verse el informe de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. Esto sería una herramienta positiva para permitir que algunas empresas micro o trabajadores independientes pues puedan regularizar su condición con la institución, ¿verdad? Al fin y al cabo, la seguridad social, de eso se trata, de darle a la gente la posibilidad de acercarse a la institución, de recibir un tratamiento en caso de que su salud se quebrante, y la posibilidad de que además todos contribuyan con nuestro modelo solidario, que es el modelo que hemos sostenido en nuestro país. Estas son algunas de estas cosas, como les menciono, el tema de las jornadas excepcionales, el tema del trabajador independiente, el tema del aseguramiento de la jornada efectivamente elaborada, es algo que UCAEP también ha puesto sobre la mesa y que permitiría generar empleo, poder asegurarse por un cuarto de tiempo, por medio tiempo, sin que eso signifique que además se tenga que pagar lo que se conoce como la base mínima contributiva, ¿verdad? Todos los trabajadores que si quieren asegurar hoy en día lo pueden hacer por medio tiempo o por un cuarto de tiempo, pero tienen que pagar o cotizar conforme a la base mínima contributiva, ¿verdad? Que es cercana a los 300,000 colones, aunque yo venga un salario que sea la mitad de eso o un cuarto de eso. Y eso pues no tiene ningún sentido. Lo que hay que encontrar es la forma de que cada vez que cotizo sobre un cuarto de tiempo o medio tiempo, cómo eso me va a alimentar, por ejemplo, mi fondo de pensiones. Entonces, esas son cosas en que la institución, la Caja del Seguro, pues debe avanzar para permitir un poco más la formalidad. Incluso la misma
Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, esta famosa organización donde comparten muy buenas prácticas en esta materia, nos ha recomendado como país revisar el tema de la base mínima contributiva porque lejos de acercar a la gente a la seguridad social, lo que hace es alejarla, ¿verdad? Esa es una de esas consideraciones. Tenemos también el tema de los porcentajes de cotización dentro de la misma caja del seguro. Hoy un trabajador independiente cotiza sobre un 18% de sus ingresos, cuando nosotros los trabajadores asalariados lo hacemos sobre un 10,5%. Esto pues atenta contra el principio de igualdad que la misma ley constitutiva de la caja establece en su artículo 3, si no me equivoco. Yo soy economista, no soy abogado, así que me disculpo si enredo con algún artículo, pero por ahí anda. Es el artículo 3 que establece que a los trabajadores independientes no se les puede cargar la parte patronal. Y bueno, pareciera que la institución desde hace muchos años le ha metido a los trabajadores independientes esa carga patronal que es improcedente. Entonces, hay que también revisar los porcentajes de cotización con la seguridad social para los trabajadores independientes, en lo particular con esa carga del patrono que se le imputa hoy y que es incorrecta. Entonces, por ahí también nosotros tenemos nuestra representación en la institución, una posición de bajar ese porcentaje, hacerlo más accesible para que el trabajador independiente pues tenga un incentivo también de acercarse a la seguridad social y se le trate además como el trabajador asalariado sin esa distinción que además ya la ley prevé que no se puede hacer. Entonces es cumplir con lo que procede efectivamente. Otro de los temas en los que hemos venido trabajando y lo que el sector productivo particularmente... Jorge, Sí, hay un comentario, una inquietud de un oyente. Le vamos a pedir a Melissa que nos comunique a ver de qué se trata. Y me imagino que va a ser una consulta para usted y ya seguimos abordando en lo que íbamos. claro que sí. Adelante, Melissa. Sí, gracias, Mariano y don Jorge. La consulta la hace doña Marjorie Umaña y dice, buenas tardes. ¿Se puede aplicar la jornada laboral 4-3 si el empleado está dispuesto? Y si está de acuerdo, sí. ¿Actualmente sería ilegal o se puede legalizar con un contrato entre patrono y empleado? La pregunta para el abogado economista o para el economista que es abogado. A ver, doña Marjorie, yo me voy a comprometer a hacer la consulta a la abogada laboralista de la oficina, pero casi que sin temor a equivocarme le puedo decir que sí, es ilegal, correcto. La ley prevé en esta ley de jornadas excepcionales que si llegara a aprobarse, que tiene que ser con aprobación, por supuesto, del trabajador, ¿verdad? Esto es importante, que el trabajador tiene que estar de acuerdo en implementar la jornada. Hoy no es posible, al amparo de nuestra legislación, porque nuestra legislación establece 8 horas, que es la jornada ordinaria, y cualquier hora adicional es una hora extra y se debe pagar como hora extra. Entonces, hoy no es posible hacerlo. Si esta ley llegara a aprobarse y los trabajadores que se sometieran a ella, junto con las empresas, por supuesto, estuvieran de acuerdo al ampararse a esta nueva legislación, sí sería posible. Pero hoy, casi que sin temor a equivocarme, le puedo decir que no lo es. Bueno, estamos, Jorge, usted exponiendo sobre la informalidad, sobre las reformas laborales en la Caja del Seguro Social y qué otra ruta de agenda llevamos nosotros con el sector privado. Veo que don Gerardo también tiene la mano levantada. No sé si será que tiene algún comentario. Adelante, don Gerardo. Sí, gracias, Mariano. Es sobre ese mismo tema de la informalidad. Nosotros vemos mucho apoyo, mucha publicidad, incluyendo la prensa, nuestros medios televisivos, que hablan mucho y le dan mucho énfasis a lo que es el emprendedurismo. O sea, yo, Gerardo, puedo poner una venta de frutas en la esquina de mi casa y estoy emprendiendo. Qué bueno por eso. Pero ¿hay algún estudio que nos indique cuánto de ese emprendedurismo realmente no termina en la ilegalidad? O cuando lo hablan así tan bonito, con bombos y platillos del emprendedurismo, no le estamos exigiendo o no le estamos pidiendo a ese emprendedor de que también entre dentro del marco de la legalidad. Jorge.
A ver, don Gerardo, eso que usted señala es correcto. Hay una cosa que se llama, una cuestión que se llama el Valle de la Muerte de las empresas. En los primeros 5 años de una empresa o de vida, digamos, podrían morir un porcentaje muy importante de las empresas. Y de hecho, estudios del INEC nos señalan, por ejemplo, que hace unos 3 o 4 años el parque de las microempresas sufrió una reducción de 53,000 empresas. ¿Por qué? Porque hay una mortalidad muy alta en los emprendimientos, como usted bien señala, por múltiples razones. Una de ellas es porque es muy caro. Otra es porque hay una gran tramitomanía, diría yo. Y he venido utilizando un ejemplo muy interesante, digamos, a todos nos resulta de muchísimo orgullo que tenemos hoy la promotora de comercio exterior número 1 del mundo y tenemos hoy a la promotora de innovación, de gestión de inversión número 1 del mundo, que son Procomer y Cinde. Esto lo que nos quiere decir es que nuestro motor de la economía externa, la orientada hacia la exportación y hacia de bienes y servicios, ha venido funcionando a las mil maravillas y a la perfección. De hecho, 9 de cada 10 empleos formales que se están creando en la caja en los últimos años son de empresas de estos sectores. En contraposición, porque nosotros vamos en un avión que tiene 2 motores, el de la economía externa y el de la economía interna, porque somos una economía abierta. El motor de la economía interna va haciendo fuego desde hace rato, ¿verdad? Las instituciones que atienden a las empresas del régimen interno, del régimen definitivo, ¿verdad? Que son las empresas del comercio, que son las empresas industriales locales, que son las empresas que venden servicios a lo interno del país, pues lamentablemente esas instituciones públicas no son el número 1 del mundo, como las que sí tenemos en inversión y en promoción de comercio, ¿verdad? Deseáramos que fuera así. Creo que si todas tuvieran ese performance de Procomer y Cinde, tendríamos un motor de la economía interna generando también empleo al mismo nivel que el motor de la economía externa, ¿verdad? Y esa es una de las críticas y de algunas de las cosas que hemos venido señalando cuando decimos que nuestro aparato estatal necesita de una reforma importante. Hemos pasado por una reforma de empleo público que sí, es un hito histórico. Tenemos una ley de empleo público que nos va a generar ahorros de un 0.85% del Producto Interno Bruto por año, los primeros 10 años, y que pues evidentemente también es objeto de revisión. No es la ley perfecta, estamos completamente claros, pero es un primer paso. Pero la reforma del Estado es una de esas cuestiones fundamentales, ¿verdad? Para que podamos tener instituciones al amparo completamente, no al amparo, sino al servicio del sector privado. ¿Por qué? Porque nosotros generamos el empleo del país y pagamos los impuestos que pagan los salarios de los funcionarios públicos, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible, en lo que podamos tener instituciones públicas que nos vean como aliados, como lo que realmente somos, generadores de empleo, como un motor de la economía al sector privado, a ustedes, los empresarios, don Gerardo, vamos a tener un país donde se van a generar círculos virtuosos de crecimiento, donde cuando sea más fácil crear una empresa, cuando sea más fácil registrar un producto, cuando sea más fácil hacer una planilla, cuando sea más fácil incluso no ser un trabajador independiente y quitarse del registro de la caja. Ese tipo de cosas pues nos va a potenciar eventualmente nuestro desarrollo, pero nos hemos enredado en nuestros propios mecates, en nuestras propias redes, hemos inventado reglamentos y hemos inventado trámites dentro de las propias instituciones solo para mantener una institución. Y no, usted necesita un sello de tal parte y tiene que ir a tal lugar, ¿verdad? Y comprendemos y somos respetuosos de la independencia que hay a nivel municipal, pero tener 83 municipalidades y a querer hacer negocios en los 83 municipios debería ser más fácil, debería haber procesos más estandarizados, y yo sé que han venido trabajando, pero bueno, tal vez no a la velocidad que el sector privado lo requiere. Yo siempre utilizo una frase de Madeleine Albright, que recientemente falleció, que es la exsecretaria de Estado de los Estados Unidos, que dice que nosotros como empresarios o como ciudadanos le hablamos a nuestros gobiernos utilizando tecnología o herramientas del siglo XXI, ¿verdad? O un celular o alguna cosa, algún programa, una app,
los gobiernos escuchan con tecnología del siglo XX, pero responden con políticas del siglo XIX. Bueno, un poco es eso lo que nosotros vivimos en Costa Rica, una lentitud de tomar acción hacia lo que realmente el sector productivo requiere. Uno de esos ejemplos, Mariano y compañeros, don Gerardo, tiene que ver con el tema del crédito productivo, por ejemplo. Nosotros hemos puesto sobre la mesa el tema del acceso al crédito que funcione realmente para darle flujo de caja a las empresas, para permitir que las empresas puedan seguir operando. La pandemia significó un antes y un después para el sector productivo, estamos claros. Hay algunos sectores que han sido tremendamente afectados y que lo siguen estando, como el sector turismo, que no recuperará los niveles que veíamos previos a la pandemia hasta el 2024 o 2023 finales. Entonces, son sectores que requieren que se les tienda la mano, que son empresas que son financieramente viables. Sí, a esas empresas que son financieramente viables se les puede ayudar. Tienen problemas de flujo de caja, pero se les puede ayudar. Pero pareciera que no hay una velocidad o que no se entiende la premura que realmente tienen las empresas. Entonces, tenemos una ley de avales que entró a la Asamblea Legislativa en el 2019, si no me equivoco, o por ahí, que se aprobó hasta finales del 2021, que se firmó el 14 de enero del 2022, no se me olvida la fecha porque es la fecha de mi cumpleaños, pero ese día se firmó la ley, tenían un mes para reglamentarlo, o sea, al Día del Amor, el 14 de febrero, el gobierno debería haber tenido el reglamento listo, y hoy estamos 5 de abril y ustedes pregúntenme dónde está el reglamento de la ley de avales, ausente, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la premura que se necesita para ayudar al sector productivo? Los reguladores financieros también ayudaron durante la pandemia, permitiendo que, por ejemplo, los bancos pudieran hacer readecuaciones sin que esto afectara, por ejemplo, la reputación del deudor y demás. Pero bueno, eso se quitó a partir de enero, pero la pandemia sigue. Los efectos de la pandemia han seguido. Todos estamos deseando ya que la pandemia se acabe en el plano de la salud, pero en el plano financiero y económico la pandemia continúa y tiene efectos todavía sobre sectores como turismo, comercio, transportes, que han sido los sectores más afectados. Yo lo que sí creo es que el sector es un sector resiliente completamente y que se han reinventado. De hecho, nosotros en algún momento hacíamos una encuesta a las empresas que si durante la pandemia, lo más duro de la pandemia, en el 2020, había tenido que acomodar su negocio, etcétera. Bueno, el 80% de las empresas, 70 y resto, 77, una cosa así, nos dijeron, tuvimos que reinventarnos y, no sé, comprarnos una moto para ir a dejar a la casa. Tenemos que empezamos a utilizar una aplicación, o una propia o adaptamos una aplicación. Estamos usando el e-commerce, ahora estamos vendiendo por Instagram y por Facebook o por WhatsApp, ¿verdad? Entonces, las empresas son resilientes y se acomodan a las situaciones que tenemos, pero necesitamos ayuda también de las instituciones públicas y del Estado con política pública para permitir que efectivamente podamos tener esos aterrizajes, si me permiten, con la símil del avión que venimos con dos motores, aterrizajes suaves, ¿verdad? Y no aterrizajes bruscos o no pasar por periodos de turbulencia, pues, extensos, ¿verdad? Hoy estamos también metidos en una turbulencia mundial, somos una economía muy abierta, pero bueno, estamos resintiendo los efectos de lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo, la invasión rusa. Eso ha tenido efectos sobre el costo de los combustibles, pero además hay desencadenado detrás otro montón de efectos que tienen que ver, por ejemplo, con el precio del pan, eventualmente como el trigo que se produce en Ucrania o en Rusia, va a dejar de venir por estas partes, pues vamos a tener ya efectos sobre el costo de la harina, el costo del pan, el costo de las pastas, todo eso se transfiere al final y al cabo al consumidor y lo vamos a ir viendo. El aceite de girasol, el mismo caso, aceros, etcétera, son cosas que van a impactar eventualmente ya a los consumidores. ¿Por qué? Porque somos una economía abierta y que recibe shocks de este tipo. De hecho, el Banco Central nos decía en enero que íbamos a tener un crecimiento proyectado mayor este año del que se veía a finales del año anterior. Sin embargo, esa proyección del Banco Central se hizo con precios del petróleo de
$100 por barril, ¿verdad? Cuando hemos llegado hasta hace incluso 3 semanas a precios de $130 por barril de petróleo, ¿verdad? No refinado, nosotros no refinamos, no compramos petróleo, compramos diésel y gasolina, porque aquí no refinamos. Entonces, ese tipo de cuestiones va a terminar afectando el crecimiento de la economía de este año y probablemente también algún rezago en el próximo. Por eso es que situaciones como el tema del crédito productivo es fundamental para poder echar a andar esa turbina, ¿verdad? De la economía interna y darle a las empresas que son financieramente viables opciones para mantenerse y mantener el empleo, ¿verdad? A nosotros nos llamaba mucho la atención que durante lo más duro de la pandemia, las empresas preferían en su mayoría hacer reacomodos horarios a tener que despedir a alguien, porque sabían que despedir a alguien significaba necesariamente dejar una familia sin un ingreso, ¿verdad? Entonces, en eso nosotros rescatamos completamente la visión social del sector empresarial, que hubo que echar mano de herramientas como esas para hacer las empresas todavía sostenibles, dado la pandemia, pero en la medida de lo posible, esto se fue recomponiendo hacia finales del año anterior y demás, y dichosamente hemos visto una recuperación lenta, paulatina, pero lenta, del empleo en Costa Rica. No a niveles de los que veíamos antes de la pandemia, que teníamos un desempleo del 10%, pero hoy teníamos un desempleo cercano al 13,5%, donde las mujeres particularmente son las que están sufriendo de manera particular este flagelo más que nosotros los hombres, ¿verdad? De hecho, se estima que en Latinoamérica 13 millones de mujeres perdieron su empleo a raíz de la pandemia. Y se perdió en alguna medida esa participación mayor de la mujer en el mercado laboral que habíamos visto en los últimos años. De hecho, Costa Rica, junto con Honduras y México, es uno de los 3 países de Latinoamérica con la menor participación de la mujer en el mercado laboral. Esto, si bien es algo negativo, yo creo que también nos ofrece una oportunidad porque ya no tenemos un bono demográfico que muchas veces se ha mencionado en el pasado, lo que teníamos en los 80s, cuando estábamos nosotros, los hijos de los baby boomers, sino lo que tenemos es un bono de género. Es decir, tenemos la oportunidad de incorporar a las mujeres al mercado laboral y aprovechar justamente ese capital humano que tenemos ahí. Otro de los temas de los que hemos puesto sobre la mesa en relación al tema de reactivación tienen que ver, por ejemplo, con el tema de mejora en la competitividad. Pasamos por temas que tienen que ver con el costo de la energía. Ya hablamos un poco sobre el tema de lo que está pasando con el combustible, pero hablamos sobre el costo de la energía que esto representa para las empresas. Particularmente las empresas que hacen uso intensivo de la energía para producir, como el sector industrial, necesitan necesariamente, digamos, que se abarate este costo del kilowatt hora que consumen. Para ello, nosotros como sector productivo lo que hemos puesto sobre la mesa es la necesidad de abrir el mercado de producción de energía, de permitir que más empresas puedan aportar. Hoy lo que los datos nos demuestran, por ejemplo, es que el kilowatt hora que se produce en un productor privado resulta ser más barato que el que se produce en el propio ICE, en las plantas ya depreciadas del ICE que tienen más de 50 años y resulta hasta casi 1/3 más barato incorporando todas las plantas del sistema del grupo ICE y de la compañía nacional. Entonces, sí, el sector productivo es un sector que es competitivo en esta materia y por eso nosotros hemos abogado por una apertura mayor en el mercado para que no solamente el sector productivo, porque al final la visión de la UCAEB es una visión usuario-céntrica y dentro de esos usuarios están las familias, que son también importante para la toma de decisiones en cuanto al abaratamiento del costo de la energía. Sí. Tenemos otra consulta. Adelante, Melissa. Sí, gracias, Mariano. Por aquí tenemos un comentario de don Eric Vargas que nos dice: creo que hemos escuchado muchas cosas, pero solo en materia negativa.
¿Cuáles serían las positivas? Y nosotros como Cámara, ¿qué podríamos hacer para aligerar las medidas? Eso por un lado. Yo le agregaría a la inquietud de don Eric, pareciera que con don Rodrigo Chávez hay algunos puntos de convergencia, Jorge, con lo que usted ha venido exponiendo. Y concretamente, don Rodrigo Chávez ha manifestado su interés en la apertura de los monopolios. Uno de ellos, el del ICE, precisamente, el de la generación eléctrica. Yo me imagino que también se hará un análisis de recope en el tanto, como usted también lo mencionó, en algún momento es una refinadora que tiene costos, se pagan los costos, pero no refina. Y entonces debió haberse cerrado hace 10 años porque no está haciendo nada ahí más que manteniendo a un montón de gente. Por otro lado, también tenemos otros monopolios, como puede ser el de Riteve, que en este momento incluso tiene que ser renovada la concesión. Entonces, como dice don Eric, yo creo que usted lo ha estado todo mencionando en forma positiva, pero bueno, tal vez contestémosle a don Eric en ese sentido positivamente, dónde vamos convergiendo con la nueva administración. Adelante. Claro que sí, don Mariano. Yo voy a hacer un comentario porque difiero en relación al tema de Riteve. Riteve brinda un servicio público. Entonces, la Sala Constitucional ha sido muy clara en que cuando es un servicio público no es un monopolio. Es un único oferente de ese servicio, pero no es un monopolio, digamos, como propiamente podría significar. Yo más bien lamento que haya sonado muy negativo el tema, don Eric, la persona que hace la consulta. Y yo más bien lo veo también como algo, como oportunidades, ¿verdad? Son oportunidades donde podemos eventualmente tener algún nivel de incidencia, y de hecho la tenemos. Le estoy hablando como miembro de la Junta Directiva de la Caja, donde estamos viendo el reglamento del trabajador independiente, y les estaba expresando que nuestro criterio es llevar la prescripción a 4 años, es bajar la base mínima contributiva, es que se revise ese porcentaje de cotización, que se permita el aseguramiento por la jornada efectivamente elaborada. Este tipo de cosas son decisiones que no tienen que pasar por la Asamblea Legislativa, que pasan por revisión de la Junta Directiva, y bueno, somos 9 personas, aquí hay uno de esos 9, un 16% de la Junta Directiva que está de acuerdo en mejorar este tipo de cosas. Y mis otros 2 compañeros representantes del sector empresarial estamos en la misma sintonía. Entonces, y estoy seguro que los demás miembros de la Junta también están interesados en que esto avance. Entonces, más bien, este tipo de cosas son oportunidades para que la institución se actualice a los tiempos actuales y que podamos revisar. Sí, hoy son cosas que impiden el aseguramiento o que impiden que haya más formalidad, pero creo que ya les llegó su hora de tomar una decisión al respecto. Y yo soy positivo de que antes del 30 de mayo, que es cuando se acaba el nombramiento de su servidor y los miembros de Junta, pues podamos dejar algo al país avanzado en esta materia, reconociendo que son cuestiones importantes para la toma de decisiones de formalidad. En el tema del crédito productivo, nosotros hemos incluso propuesto con los reguladores financieros para que se abra otro espacio para poder hacer este nivel de readecuaciones y demás. Hemos insistido con el Poder Ejecutivo para que el reglamento del Fondo de Avales salga lo más pronto posible. De hecho, nosotros tenemos un representante como sector privado en ese Consejo Rector del Fondo de Avales y estamos solicitando se nos invite de una vez a hacer ese nombramiento para que el fondo pues salga y funcione y empiece funcionamiento lo más antes que se pueda. Hemos mantenido conversaciones con la Asamblea Legislativa, con diputados en diversos temas. Tienen que ver con competitividad, con la reforma del Estado, con el diálogo social, con la tecnología, que es fundamental, el 5G, son cosas en las que hay que avanzar también como país, ¿verdad? Entonces, a la final, digamos, hemos hecho propuestas en este sentido, hemos enviado notas, hemos enviado posiciones en relación a reglamentos. Hay un reglamento en particular que tiene que ver con el de los nómadas digitales, que es un tema que también importa al sector productivo, en particular al sector turismo.
que lamentablemente el reglamento que salió en consulta es una oda a todo lo que es la tramitomanía en Costa Rica, pero ahí nosotros las cámaras que nos pronunciamos, entre esas UCAEF, hicimos una invitación a que se revise a profundidad este reglamento en el sentido de que se permita más fácilmente a los nómadas digitales venir al país, porque hoy se les va a pedir que apostillen, que los ingresos a 2 años que los tienen que certificar, ¿verdad? Un montón de cosas que lo que más bien hace es alejar a la gente de venir a Costa Rica a trabajar desde aquí en remoto y a gastar sus salarios aquí, ir a la pulpería o al mini super en Guanacaste, en Limón, en Punta Arenas o en San Carlos o donde se encuentren. Y más bien, lejos de eso, lo que más, el reglamento lo que incentiva es que ni siquiera consideren tomar un avión para venir a Costa Rica. Entonces, lo hemos hecho ver y creo que son oportunidades para que en esta coyuntura en la que estamos, donde un gobierno está saliendo y otro gobierno que está entrando en cuestión de un mes, pues se tomen las medidas necesarias para reactivar la economía. Don Jorge, don Gerardo tiene, como decimos, la mano levantada, pero también yo entiendo que la caja extendió los periodos de pago por deudas pendientes producto de la pandemia hasta junio del 2023. Es otra noticia positiva. Usted tal vez me aclara un poco si es veraz esa información que manejamos. Sí, es veraz. Es veraz. La caja extendió periodos de pago para aquellas empresas o trabajadores independientes que incluso ya han hecho 2 arreglos. Entonces, lo que permitió es que se haga hasta un tercer arreglo con una tasa de interés preferencial, reconociendo eso que les mencionaba a un inicio. Hay empresas que son completamente financieramente viables, pero que la pandemia ha afectado su flujo de caja. Entonces, en ese entendido, la gerencia financiera de la institución hizo una propuesta y por supuesto que los miembros de junta directiva tomamos una decisión de avalar la propuesta de la financiera, permitiendo que se puedan hacer estos, que extendieran la posibilidad de esos plazos. Adelante, don Gerardo. Gracias, Mariano. Bueno, sobre ese tema creo que tenemos en este periodo que arranca el próximo 8 de mayo, yo creo que este gobierno que está entrando tiene la posibilidad de arrancar bien, como diría yo, de ponerse una flor en el ojal. Por todo lo que hemos vivido, es un periodo que arranca cuando es el Ejecutivo el que está presentando, el que tiene, o le va a corresponder presentar los proyectos de ley. Y yo sé que UCAEF ha estado trabajando muy seriamente con los candidatos desde antes y con los diputados estanques y los que vienen, porque se conversan entre ellos también. Así es que, pensando en lo que nos menciona aquí don Eric, yo creo que sería una de las partes positivas que ese nuevo gobierno podía estar recibiendo, que está entrando a la Asamblea Legislativa con los proyectos de ley puestos por el Ejecutivo. Jorge, ¿sería esa una buena ventaja realmente para todo el sector productivo de Costa Rica? Sin duda alguna, don Gerardo, eso es muy positivo. De hecho, les adelanto, vamos a tener la celebración del Día Nacional de la Empresa Privada el lunes 25 de abril, que celebramos todos los años en el mes de febrero. Sin embargo, a raíz de que no teníamos un presidente electo a ese momento, pues hacemos la celebración en el mes de abril una vez que ha pasado ya la segunda ronda. Y estamos invitando a los jefes de fracción, a los diputados electos, por supuesto que al presidente electo de la República, a participar de este día, porque ahí efectivamente les haremos entrega de una serie de medidas que tienen que ver con la reactivación económica, medidas que permitan la generación de más y mejores empleos, medidas que potencien la competitividad del país, que aseguren una mayor participación de la mujer en el mercado laboral, que atiendan las inquietudes del sector empresarial en relación a la educación, que es uno de los temas también fundamentales, no solo la educación e información técnico-profesional, sino también la educación formal, ¿verdad? Que hemos considerado pues debe atenderse, los temas que tienen que ver con infraestructura, puertos, aeropuertos, por supuesto que el tema de crédito que lo hemos mencionado, y además la importancia del diálogo social. Nosotros como sector productivo, se lo hemos dicho, se lo dijimos en ese momento, Rodrigo, la experiencia que tenemos hoy es que tenemos un poder ejecutivo que solo tiene diputados en la Asamblea Legislativa. Entonces, en nuestra sociedad, el diálogo es fundamental. Y en ese sentido le hemos expresado al presidente electo de la República
que le tendemos la mano para generar ese diálogo que se requiere, pero además la construcción de esos acuerdos por medio de ese diálogo social. El tema de la estabilidad macroeconómica también es una de esas cosas que es fundamental, que no se pueden descuidar, ¿verdad? Ahí tenemos una inflación que viene al alza, no solo en Costa Rica, es algo que también se está viendo a nivel internacional, y esto lo que conlleva es eventualmente aumentos en tasas de interés, por ejemplo, que es algo que también ya hemos estado experimentando en Costa Rica, pero que se ve en otros países del mundo. Este aumento de las tasas de interés pues afecta a aquellas personas que tendrán créditos, etcétera. Y también ojo con el tipo de cambio, ¿verdad? Que es otra de esas variables que tienen que ver con la estabilidad macroeconómica que son fundamentales para el sector productivo, particularmente para el sector comercio, este es el sector que ustedes representan, que es fundamental. Hemos visto un tipo de cambio que ha venido al alza. La aprobación de la Ley de Empleo Público significó el segundo desembolso de parte del Fondo Monetario Internacional, y ese desembolso, aunado a otros que estaban ligados a la aprobación de empleo público, significaba alrededor de 800 millones de dólares que tenían que ingresar al país en los próximos días, semanas, que ya están ingresando, y que eso en alguna medida le quitará presión al tipo de cambio porque hay una oferta de dólares mayor. Sin embargo, eso no cambia, digamos, la estructura fundamental del tipo de cambio, y son cosas a las que hay que prestar atención, y en un nuevo gobierno, por supuesto que el tema de la estabilidad macroeconómica es fundamental para dar certeza jurídicamente, uno de los temas que el sector productivo ha puesto sobre la mesa, ya que es fundamental para poder operar, para poder generar inversiones. De hecho, en mismos estudios que nosotros hemos conducido en el pasado, cuando vemos periodos electorales, los empresarios suelen ser un poco más cautos en relación a la inversión que van a hacer en estos meses hasta que ya tengamos un presidente electo o ya se haya definido cómo está la Asamblea Legislativa en este caso. Entonces, esperaríamos una mejora en... Sí, por favor. Bueno, tenemos un problema con el ancho de banda. Se nos está cortando la intervención suya, pero yo quería preguntarle dos cosas. Si ya ha habido diálogo con el vicepresidente electo, por lo menos han conversado ustedes, dado que ayer don Rodrigo Chávez lo anunció como el interlocutor ante el sector económico del país. Y la otra pregunta que quería yo hacerle es si a través de la unión de cámaras se van a postular nombres para alguno de esos 1,000 puestos que se están, por así decirlo, ofertando públicamente, ¿verdad? A través de una consultoría y que, por ejemplo, podría conllevar a que realmente haya representantes del sector privado que sean dinámicos en las juntas directivas de los bancos y en la misma caja del Seguro Social, que yo entiendo que ya es por mandato que hay un grupo de representantes del sector patronal allí de por derecho, pero sí sería bueno conocer un poquito qué está pasando con ustedes y si ustedes estarían promoviendo que se promuevan, valga la redundancia, esos nombres para esos puestos. No sé si me escuchan bien. ¿Me Ahora escuchan sí, bien? claro, Sí. sí, sí. Sí, correcto, Okay. Jorge. Gracias. Vamos a ver, respetuosos de nuestro ordenamiento, respetuosos de la investidura del presidente y demás, la UCAEP no lo hace, digamos. Yo tengo 14 años en la oficina y nosotros no postulamos nombres porque no nos corresponde. Nosotros lo que hacemos es tenderle la mano a las nuevas autoridades y decirles: aquí hay un sector privado dispuesto a construir con ustedes y ayudarles en todo lo que nosotros nos permita. ¿Por qué? Porque nosotros no somos partidarios, no abrazamos ningún color político. Nuestro color es el blanco, azul y rojo, que es el de nuestra bandera. Y con eso en mente, nosotros pues lo que hacemos es aportar en la discusión de la política pública y no nos corresponde pedir
ningún ministerio, ni nos corresponde tampoco hacer ninguna solicitud de nombramiento. Eso le corresponde al presidente y a sus equipos. Y por supuesto que hay nombres que inspirarán confianza en determinados puestos. Por supuesto, uno necesita... yo que soy economista, digamos, a título personal, sí le puedo decir que un banco central, una persona sólida en el Banco Central, un Ministerio de Hacienda, un Ministerio de Economía, pues son buenas señales para la inversión y para el sector productivo. Y estoy segurísimo que el señor presidente, don Rodrigo Chávez, está considerando nombres de experiencia y sólidos en esos puestos, que es fundamental para generar confianza. La confianza es fundamental para la inversión y la inversión para la generación de empleo. Entonces, todo esto es como una cadena, pero no sé si con eso respondo. Y en relación a la consulta de don Stefan Brunner, no, todavía no hemos tenido ningún acercamiento oficial con don Stefan, más allá de las invitaciones que hicimos para los conversatorios, pero esperamos que en el muy, muy corto plazo podamos estar conversando y generando esas agendas de trabajo y esas hojas de ruta y además esos temas en los cuales UCAE puede estar apoyando. Tenemos otra intervención de Melissa. Adelante, por favor. Gracias, Mariano. Este comentario es de don Cristian Jiménez Tenorio. Nos dice, buenas tardes, es difícil poder emprender. Sin embargo, habemos muchos que poco a poco hemos soportado cientos de situaciones, así como los vikingos. En mi caso, pienso que muchas de esas trabas están hechas Nuevamente para problemas que de los grandes sí puedan acaparar los mercados. Melissa, tal vez nos repite la última parte porque se cortó. Hoy veo que hay problemas con internet. Yo tuve aquí al principio también. Y don Jorge. Ok, disculpen, ahora sí me escuchan. Sí, adelante. ¿Hasta dónde me escucharon? Bueno, voy a leer después de donde dije vikingos. Exactamente. Dice, en mi caso pienso que muchas de esas trabas están hechas para que los grandes sí puedan acaparar los mercados. Las facilidades están para ellos, las cargas son muy duras para los que tratamos de hacer bien y honestamente las cosas. Espero que nos puedan apoyar un poco en este aspecto. Entre paréntesis, no que nos regalen las cosas. Gracias. Adelante, Jorge. Que era un poco lo que les mencionaba al inicio, don Cristian. Efectivamente, las instituciones públicas creo que no tienen tan claro, lamentablemente, la importancia de empujar y de permitir que haya un sector privado generando empleo, y con esto lo que quiero decir es que debería haber una mayor facilidad para poder crear empresas, para poder generar empleo, y son los temas en los que nosotros hemos venido trabajando. Le pongo un ejemplo, nosotros hemos propuesto que se utilice una herramienta que se llama la guillotina regulatoria, que se ha utilizado en países como Canadá, Italia, y lo que permite es revisar todos aquellos trámites que se han creado en todas las instituciones públicas, y revisar su pertinencia, ¿verdad? Y si deben o no deben seguir. Yo admiro a todas las personas que emprenden y que buscan generar su empresa. ¿Por qué? Porque además en Costa Rica ha venido a la baja la cantidad de empresarios. Cuando uno revisa la cantidad de patronos inscritos en la caja, pues nos hemos dado cuenta que somos un país que lamentablemente se ha vuelto difícil para emprender. Así que todas aquellas personas que emprenden y lo hacen, y además que se afilian a una cámara, porque no son todos los que se afilian a una cámara, eso lo que quiere decir es que están pensando en situaciones país y en incidir de manera positiva, son todavía de alabar todavía muchísimo más. Entonces, sí, las instituciones públicas tienen que tomar acción en relación a facilitar procesos para las pymes o para las MIPES, incluso ni siquiera medianas, para las MIPES, las empresas de menos de 5 trabajadores, las empresas de menos de 20 trabajadores, ¿verdad? Y yo creo que hace falta mucho en temas de política pública para permitir eso. Costa Rica ha venido para atrás en los indicadores mundiales de competitividad, y mucho pasa por el tema de que no es fácil hacer negocios en Costa Rica. Lisa, ¿hay algún otro comentario, alguna otra pregunta? No, Mariano, de momento no tenemos nada por acá. Bueno, tal vez ya para cerrar, don Jorge, el tema fundamental que Costa Rica enfrenta
históricamente, porque viene del siglo XIX, viene del siglo XX y en las dos últimas administraciones, como dicen los pachuquillos, se ha escarapelado, que es el tema de la corrupción. ¿Qué posición se mantiene con respecto a esto? Porque aquí hay una conjunción de elementos, porque participan empresarios, participan funcionarios públicos y al final de cuentas pagamos todos los costarricenses el tema de la corrupción. En ese sentido, ¿qué posición se va a mantener por parte de la Unión de Cámaras? Y si también ese es un tema de agenda con el nuevo mandatario. Adelante, Jorge. Yo creo que la corrupción, lamentablemente, es para Costa Rica y para Latinoamérica el principal problema. Cuando nosotros nos queremos comparar con países como, por ejemplo, Suiza, que es el país número 1 del mundo en muchísimas rankings, nos damos cuenta que, por ejemplo, en el Global Competitive Index o el índice global de competitividad, donde nos echa para atrás el índice es en temas de corrupción y ese tipo de cosas. Si nosotros pudiéramos mejorar eso, tendríamos una mejor ubicación en rankings mundiales. Pero no solo Costa Rica, es una situación incluso en toda Latinoamérica. Nosotros como sector lo que hemos venido señalando es que cuando hay reglas claras y las cosas se hacen con transparencia, pues la corrupción tiende a disminuir. Cuando hay un gobierno abierto, por ejemplo, como países como Estonia, Finlandia, que han venido abriendo sus procesos, abriendo las licitaciones, que todo el mundo utilice el SICOP, que las licitaciones sean públicas, etcétera, bueno, que lo son, digamos, pero en la medida en que haya transparencia en la contratación pública, se irá reduciendo eventualmente la corrupción. Por supuesto que eso es lo que beneficia es a la final al consumidor, que vamos a tener mejores precios y vamos a tener acceso a mejores productos y productos públicos, ¿verdad? A eso me refiero, mejores carreteras o mejor infraestructura para nosotros los ciudadanos. Y creo que en alguna medida es uno de los llamados que la ciudadanía ha hecho, ¿verdad? En las urnas, cuando hace alusión efectivamente a temas de corrupción, es para que los gobernantes y nuestros diputados tomen acciones en relación a esta materia. Costa Rica, en su proceso de adhesión a la OCDE, tuvo que aprobar un marco regulatorio en temas de anticohecho y otras cosas que eran parte de los requisitos para ingresar. Entonces, tenemos herramientas y lo importante es que se utilicen, ¿verdad? En pro de que la corrupción disminuya. Para eso es fundamental la transparencia en todo y el tema de reglas claras. Muy bien, don Gerardo, no sé ya si usted quiere cerrar el programa. En realidad ha sido una cátedra. Hemos pasado por todos los problemas nacionales y las eventuales soluciones y en este sentido hay que verlo todo positivamente. Todos podemos aportar, dejando de lado el chisme, dejando de lado el clientelismo político, dejando de lado los intereses personales y los intereses económicos y pensando en los intereses nacionales. Pero a usted le toca, don Gerardo, hacer ese cierre. No le estamos escuchando, don Gerardo. Tiene el micrófono abierto, pero algo debe estar ahí. Ahora, Ahora sí. ok, Claro. ahora sí. Que volviendo a este tema, pues, para cerrar con ese tema de la corrupción que se mencionó ahorita al final, el presidente electo, Rodrigo Chávez, ha utilizado eso como bandera durante toda su campaña política. Y ahora Jorge menciona dos lugares muy importantes, Suiza y Estonia. Por allá estuvo nuestro presidente actual, ahora tenemos que decir que nuestro presidente. Entonces, yo creo que él en la parte profesional de él, en el Banco Mundial, donde anduvo por tantos países del mundo y conoce mucho sobre la parte de corrupción y que lo utilizó mucho como abanderado durante toda su campaña, yo esperaría que sí se trabaje muy duramente o muy seriamente en la parte de esa corrupción, principalmente todos aquella gente
que está en las instituciones gubernamentales que son prácticamente inamovibles, los que tienen su puesto por el servicio civil, los mandos medios, todos esos mandos medios que muchas veces son los que entraban para que la cosa camine mejor. Yo siento que ahí ya él hizo, en los 180 días que estuvo como ministro de Hacienda, pues llegó y quitó un poco de gente. Lamentablemente, cuando él salió, otra vez la volvieron a reincorporar, ¿verdad? Así es que esperemos que ahora, como presidente, si hay gente que no está funcionando ahí o que sí está entrando o moviéndose en ese campo tan peligroso para todo el país, que es la corrupción, pues que lo sepa manejar para bien de todos nosotros, el sector empresarial y productivo del país realmente. Así es que vamos a ver, pensémoslo, como dice usted, Mariano, como lo dice Jorge, pensemos lo positivo de que esto, con este nuevo gobierno que viene, yo honestamente le digo, no fue, no fue ¿cómo le digo? No, yo no voté ahí, pero aún así, ahora es mi presidente y tengo que apoyarlo a título personal. Conste que estoy hablándolo a título personal, no a título cámara, ¿verdad? Por supuesto. Pero sí tengo mi fe y pongo mi fe en que esto pueda mejorar bastante. Así es que, compañeros, que nos vieron a través del Facebook y que va a seguir ahí en la página de YouTube este programita del día de hoy, que ha estado muy interesante. Jorge, nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación de compartir todo ese conocimiento que usted maneja acá con todos nosotros los comerciantes detallistas. Olguita, Melissa y Mariano, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos y que Dios los bendiga. En 15 días nos vemos, si Dios lo permite, con el programa Visión Mujer, precisamente de la Unión de Cámaras también, donde se da el aporte del sector privado para bien de la economía del país. Así que nuevamente muchas gracias, Dios los bendiga y nos vemos pronto. Bueno.